boxeador. Y hemos decidido invitar a un contemporáneo. Le decía recién, me acordaba de haber ido a transmitir una de sus peleas, hacer la voz comercial. Yo no puedo transmitir boxeo, pero hacía la voz comercial y transmitíamos para varias radios del interior de la provincia y también de alguna provincia vecina como la provincia de Córdoba. Y este muchacho que siempre tuvo pinta de boxeador, lo voy a lavar para no terminar las piñas acá, de una familia de boxeadores, de un campeón, y que en aquella época, y por eso digo contemporáneo, éramos todos hinchas. Porque acá es así, tal, los que admiramos a Simón Escobar, pero que tuvo su gente, tuvo sus compañeros, sus contemporáneos, que eran la barrita que iba y que lo acompañaba, como tuvo Bailones también allá en la década del 70-80. Y este era bueno para las tortas. Además viste que el boxeador se identifica por tener la cara y la nariz hinchada, ¿no? Entonces, ya la pinta la tenía. Y era de escapar arriba del ring, tenía pinta. Le escapaba mucho a los perros porque era petizo, pero bien. Y hoy dijimos, lo vamos a invitar a él, porque queremos saber desde por qué le pusieron ese sobrenombre. José Polvorita Escobar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, buenas tardes, Mario. Bien, gracias a Dios. Gracias por tu invitación. Por favor. Y por tus halagos, ¿no? No sé si son halagos, pero es una realidad. He crecido un poquito. ¿Creciste algo? Sí, medio centímetro, pero algo. Importante. Puede ser el corte de pelo también. También. ¿Por qué Polvorita? Bueno, ¿sabés quién te lo puso ese? Ese sobrenombre vino a través del hijo de Atilio Berra. Mira. Hijo de Atilio Berra, que en su momento yo entrenábamos juntos, ya Simón y yo entrenábamos juntos. Simón todavía estaba en actividad. Ajá. También estaba el hijo Eduardo, que se llama Eduardo, le decíamos el Nero Berra, le decíamos, el hijo de Atilio. Bueno, como yo hice las primeras peleas fueron muy rápidas, por nocaut, está hablando a nivel amateur, entonces él automáticamente es una pólvora. Y de ahí surgió el nombre o el sobrenombre de Polvorita. De ahí nace. Y ahí se tildó y de ahí quedé hasta, por supuesto, hasta que te vayas va a ser el Polvorita. Hasta que me vaya seré el Polvorita. ¿Y el Polvorita nació dónde? Aquí en Villa Mercedes. ¿En qué barrio? En el barrio Pringles. Sí. En el 69, 1969. 1969. Sí. Fuiste ¿sos de cuántos hermanos me dijiste? Somos 9 hermanos, yo soy el número 8. Bien. Número 8, somos varios. ¿Los nombres de los viejos? Iván Alejandro, el más chico, Enzo Javier, el mayor. 26 y 30 años cada uno. Bien. Pregunto, barrio Pringles. ¿Nacés, sos el 8 de una familia que ya tenía algún boxeador o no? Había un tío mío por parte de mi padre que había hecho actividad boxística, también varias peleas en el Palacio de los Deportes. No recuerdo su nombre, pero le decían el Tinta. El Tinta Escobar. El Tinta Escobar. Sí. Mira. Era un hombre grandote, flaco, alto. Bastante altura por lo que me comentan para la categoría en la que estaba. ¿Y Polvorita, dónde va a la escuela? Yo cursé toda la escuela primaria en la escuela Justo Darac, la número 32, sí, que actualmente está en Italia y León Guillet.
pero en mi época esa escuela funcionaba en Miguel de Pastor y Suipacha, en la esquina de Miguel de Pastor y Suipacha. Linda escuela, lástima que ahí se renega mucho la... Bueno, eso te iba a preguntar. Maestros. ¿Era terrible la escuela? Sí. ¿Pero terrible en qué sentido? ¿No estudiabas? ¿Era revoltoso? ¿Te escapabas? No, estudiar, era media estudiar, pero éramos muy revoltosos. Para el colmo, o sea, se daba todo porque estábamos en ese grupo, en ese tiempo, éramos como 4 o 5 que estábamos en la escuela, también estaba mi hermano Rafael ahí, entonces era todo pero veníamos, hacíamos unos disturbios bárbaros. Ajá, Sí, lamentablemente, o sea, no se lo aconsejo a nadie, ¿no? Pero éramos pibes. Y si no era él el que peleaba en un recreo, era yo el que estaba peleando en el recreo. ¿Eran peleadores todos? Y éramos así, Sí, sí. éramos así. ¿Y tus padres qué decían? Mi padre era comisario en esa época, se desempeñaba como jefe de acá de la Unidad Regional 2, y mi padre no hablaba. Mi padre se Cerrado presentaba, totalmente. nos retiraba si la directora nos mandaba a llamar, nos retiraba y ya está, acá terminó mi amor, y no reaccionaba, no decía nada. En cambio, mi madre sí, mi madre era La que mi madre ponía. era la que ponía los puntos sobre las ideas. Ajá. Ella sí, bonita, digo bonita porque ya no está, ambos no están, pero ella llevó nuestra sobrecarga, ¿no? Porque ella nos guió, nos educó, nos enderezó, ¿no? Porque éramos terribles, digo, por eso enderezar, terrible en ese sentido, ¿no? En ese sentido de discutir poco y pelear mucho. Eran de pocas palabras. De pocas palabras, exactamente. Entonces, bueno, mi madre trataba de acomodarnos un poco y ella la que nos guió hasta estos tiempos, que hoy somos lo que somos, ¿no? Gracias a ella y gracias a mi padre también, por supuesto, porque si mi padre también estaba presente. Y a ver, ¿y ser el hijo del comisario te daba una chapa? ¿O no? ¿O no lo veías así porque eras muy chico vos? Y yo era chico, no sé si... yo después, a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta el rol de mi padre. Entonces medio como que ya me iba conteniendo un poquito más. Te contenía. Claro, porque, por ejemplo, nosotros nosotros empezamos a salir, que íbamos a los boliches y demás. ¿Qué boliche? ¿Qué boliche? Y en esa época estaba Christopher, Clash, el otro que era bien nombrado, estaba por Avenida Mitre. Match Point. Match Point. Esos eran los boliches de la... De esa época tuya. Viene el escargot. Después surgió el escargot. ¿No? Esa era la época. Entonces, bueno, y en esa época me acuerdo que circulaba por la ciudad, no andaban patrulleros. No andaban patrulleros, era un colectivo. Un Mercedes-Benz 1114, todo pintado de azul, y ese era el colectivo donde... Y los iban levantando. Y levantaban a todos, sin distinción de nada. ¿De quién eras? Nada, de quién eras, ni nada por el estilo. Y ahí te empezaste a cuidar. Ahí me empecé a cuidar. Gracias a Dios nunca subí a un colectivo de eso. Ajá. Gracias a Dios. Pero peleaste alguna vez. Sí, y después fueron cambiando, sí, pero después cuando empezaste a entrenar, ya ahí tuviste ya cuando que dejar. empecé a entrenar lo empecé a tomar de otra manera, que era para arriba para demostrar lo que sabía sobre un cuadrilátero, no demostrar lo que sabía en la calle. Es más, nunca me gustó pelear en la calle después que fui boxeador. Claro, Nunca. porque de hecho también podía ser sancionado. Seguro, por esta hay cuestión. una reglamentación en la cual puede ser sancionado. E inclusive esa sanción se aplica
hasta 10 años posteriores después de haber dejado de boxear. Vos podrías haber dejado de boxear los 20 años, pero esa sanción te cabía hasta que pasaron los 10 años. Era complicado. Hoy ya no se usa eso, ¿no? ¿Y cuándo decidiste, lo mío es el boxeo? Todo empieza por una operación. Fíjate vos, porque yo cuando tenía 16 años, más o menos 15, 16 años, sufrí una peritonitis, una peritonitis donde estuve mucho tiempo. Fue octubre, me acuerdo que fue en octubre y del 85, 86, donde me tuvieron que operar y donde recién me pudieron dar de alta enero o febrero del año siguiente. Tuve mucho tiempo Internado. en recuperación, internado y demás. Era complicado. Y no había la tecnología que hay hoy. Ay, seguro. Entonces se fue complicando, corrió riesgo mi vida y todas esas cuestiones. Entonces, al estar mucho tiempo en cama y demás, yo había perdido mucho peso, muchísimo peso había perdido. Entonces, decidí ir a entrenar, porque yo iba a verlo a Simón a entrenar en su gimnasio y demás. Me gustaba, por supuesto, pasaba, pegaba unas peñas en la bolsa, como todo chico que va, o cuando va a una cancha de básquet, ve una pelota, la agarra, sí. O en la cancha de fútbol exactamente lo mismo. Y yo lo hacía, entonces después decidí ir a entrenar como para que el gimnasio me devolviera parte de la masa muscular que había perdido, porque yo había perdido mucha masa muscular. Tenía 16 años y era un palillito. Ajá. Y ahí empiezo a entrenar, y me acuerdo que mis padres me compran un equipo de gimnasia, ¿no? Para que entrene, y creo que era 1 o 2 talles más grande que yo el equipo de gimnasia. Ah, no. Entonces, así lo compraron como a ojo. Claro, ¿viste? Entonces me pongo ese equipo de gimnasia y bueno, no tenía otro. Ponía ese equipo de gimnasia y me acuerdo que Atilio Berger decía, vos cuando logres llenar ese equipo, cuando logres llenar ese equipo vas a empezar a boxear. Y yo siempre decía, no, si yo vengo para otra cosa, yo vengo para alimentar mi cuerpo y nada más, pero no para boxear. Y así estuve 3 o 4 años. Hasta que después empezaron a resurgir el tema de los campeonatos barriales, que nunca se hicieron, ¿no? Porque era una cosa muy, no sé si era complicado o qué pasaba en ese momento, pero no se hacían los campeonatos barriales en mi época. Uh-huh. Sé que la época de Simón para atrás era constante un campeonato barrial, como lo fue después, hace un par de años atrás. Resurgió. Exacto. Pero en esa época no habían campeonato barrial. Entonces tenía que entrenar, pero no y entonces ahí me empezó a dar ganas. Ajá. Cuando resurge un tema de que iba a haber un campeonato barrial y demás, bueno, yo quiero estar. Y entrenaba porque empezaba el mes de enero y porque después se suspendió y empezaba en marzo y después se suspendió y empezaba en junio y así sucesivamente, y era una constancia de entrenamiento en la cual el campeonato nunca llegaba y no empezó nunca. Y cada vez te ponían la zanahoria más lejos y claro, le seguías poniendo. Seguía. ¿Y cuándo fue tu primer pelea? Y la primer pelea fue que boxeamos 3, fue cuando Simón en el pelea por el título argentino en el Palacio de los Deportes, que peleamos los 3, ahí fue Simón, por supuesto, el estelar. También peleó en esa noche Rafael, mi hermano, y en esa misma noche hice mi debut yo.
Digamos que eran los Escobar contra todo. Escobar contra todo. Fue un lindo espectáculo, fue hermoso. Y bueno, ¿Y de ahí... tus padres estaban? Mis padres siempre presentes. Siempre estaban siempre, siempre. En las tribunas, siempre. ¿Sufría tu mamá o no? Sí, por supuesto, pero sufríamos más nosotros, digamos, ¿no? Porque mi mamá estaba sentada en su tribuna, ella nunca fue a Ringside, no me preguntes por qué, pero nunca fue a Ringside. Le vamos a explicar a la gente, Ringside es donde está el ring, ahí a los alrededor, y después tenía las butacas. Alrededor las butacas, que en ese momento eran los tablones. Los tablones del palacio. Y bueno, nosotros éramos niños y íbamos a ver a mi hermano y mi mamá, nosotros corríamos para acá, íbamos para el otro lado. Creo que mi mamá no veía la pelea por nosotros. Claro, tenía que cuidar. Nos andaba cuidando. Y después, bueno, cuando empezamos nosotros, que hicimos la continuidad de este legado, si se puede llamar, ya casi en mi carrera mi madre prefería quedarse en su casa, ya estaba más grande, ya yo la entendía, por supuesto. Aparte no hice muchas peleas yo acá en Mercedes. Mi carrera... Pará, no te apures. Debut en el Palacio. Debut en el Palacio, como amateur. Como amateur, ¿ganaste o perdiste? Gané. ¿Ganaste? Gané. Sí. Ahí ¿te acordás en qué round o fue por punto? No, fue por punto. Ajá. Y ahí en esa época de amateur, en ese momento nosotros teníamos que cumplir un margen de peleas mínimas con un porcentaje importante de ganadas para poder iniciar lo que se llamaba los trámites de la licencia de boxeador profesional. Bien, el subir al ring junto con tu hermano, Sí. ¿te metía mayor presión? ¿El Simón era de decirte, che, guarda acá, bajá allá, subí? Simón hablaba mucho en el gimnasio, pero mientras él entrenaba me daba algunas, o nos daba, porque estaba Rafael también, algunas directivas, ¿no? Pero también era muy parecido a mi papá, es de hablar poco en ese sentido, ¿no? Poco en ese sentido. Te marca algunas pautas, algunos errores, pero hasta ahí nomás, ¿no? Si lo entendés, si lo tomás, lo tomás, pero yo ya te avisé. Sí, lo que te puede pasar si no lo haces. Exactamente. Y por supuesto... ¿Y vos sentías presión? Por supuesto que uno tomaba presión de ese lado, uno se sentía... digamos, observado el doble. ¿Y no te metía presión de tener que ser como? Bueno, él después, cuando él se hace cargo de mí, porque después Simón se retira y él empieza a ayudarme, me empieza a ser mi entrenador y todo, es como que, hizo un cambio de figura. Yo estoy afuera del ring y vos estás adentro. Vos sos, digamos, la figurita del momento y yo fui. No te equivoques en eso. Entonces vos escuchame a mí y hacé lo que yo te digo y hacé oído sordo de lo que te puedan decir desde el exterior, desde la calle, ¿no? Bien, después de la pausa vamos a encarar con todo para vivir la carrera que tuviste, las sensaciones, los papis y los hermanos. La familia a la vuelta en Hoy por Hoy. Aquí con la presencia de José Polvorita Escobar. Se me fue una parte, ya estamos en la primer pelea, ya estamos arriba del ring, pero me quedó el secundario. ¿Dónde lo hiciste el secundario? En la escuela, en el número 1 de Justo Darac. Ajá. Empecé acá yo en la técnica Agustín Mercado. Sí. Y bueno, después decidí irme a Justo Darac
y donde tuve ahí el resto del... fui en segundo año allá. Ingresé en segundo año de la escuela Justo Garay. Hiciste todo el secundario. Todo el secundario prácticamente lo hice. ¿Y qué hacías? ¿Viajabas todos los días? O? En el primer año no, el primer año había una especie de internado donde estábamos toda la semana ahí, que era fantástico ese internado. Me imagino. Era fantástico. Fantástico porque nos enseñaban un montón de cosas. Sí, es más, estabas ahí, estudiabas, hacías la actividad. Si no estudiabas, a ver, si vos sacabas una nota baja en ese momento, un 6 que te eximías con 7, ese fin de semana te quedabas castigado para que la próxima semana vos pidieras dar lección para poder levantar ese 7, aunque con ese 6 te alcanzaba justo para eximirte a fin de trimestre, pero siempre tenías que superar el 7, 7 o mayor de 7. Era hermoso. Era hermoso. Ese fue el primer año. Y además convivías con otros chicos. Convivíamos con gente de La Pampa, convivíamos con gente de la misma provincia, de la capital de San Luis, gente que venía de Fortuna, gente de Mendoza. Había Se perdió eso también, ¿no? Se perdió. Una lástima realmente. La verdad, no sé qué pasó, me acuerdo que el director de ese era Raúl Díaz. Fue periodista, Raúl. Sí. Y era fantástico eso. Ya el año siguiente viajaba todos los días. ¿Y ibas en qué? ¿En cole? En colectivo, me acuerdo que tardaba 45, 50 minutos el colectivo. También era de Cota Turismo en ese momento, ¿no? Eran de Cota en ese momento. De Cota Turismo en ese momento. ¿Sí? Y por la ruta 7. Y por la ruta 7. No había autopista. No había autopista, no había nada. Y las veces que tuvimos que volvernos porque llegando a Justo Ará, unos kilómetros antes, se cortaba la ruta por el agua, que hoy es el Río Nuevo. Que hoy es el Río Nuevo y que después se hicieron unos puentes, ahí lo entubaron, lo sacaron por el canal. Exactamente. Pero en ese momento cruzaba la ruta, por arriba y te cortaba la ruta. Y era intransitable. Sí, no había vuelta. Exacto. Bueno, fíjese de que para algunos dicen, ay, el Río Nuevo, pero no, si fue ahora y este muchacho dijo que no, el Río Nuevo viene de hace mucha época. 80. Sí, tal cual. Primera pelea. Bueno, en Dará te recibiste de técnico químico. De técnico químico nacional. Bien. Segunda promoción de allá. Sí. Pero estabas acá en Mercedes. Claro, ya estaba entrenando. Ya estaba entrenando y ya había hecho un par de peleas. De peleas también, sí. ¿Y eso te diferenciaba de los demás? Digo, los demás te tiraban así. Siempre fue eso. Siempre fue eso aunque uno trate de evitarlo, siempre te diferenciaba un poquito. Por los mismos compañeros, ¿no? Porque por algunos compañeros que te querían probar qué tan bueno eras, si eras verdad o no. Y un montón de cosas, ¿viste? Entonces uno trataba en la medida de lo posible, porque al estar en un colegio, por ejemplo, el colegio de Justo Barak, no sé ahora, pero en ese momento era cero chirlo, ¿no? Sí. Te veían o alguien te acusaba de que habías golpeado a alguien, por más que tuvieras la razón, eras sancionado. No había vuelta. No había vuelta, era sancionado. Entonces yo evitaba todo eso, gracias a Dios a mí nunca me sancionaron en la escuela. Pero te buscaban. Siempre te buscan. Por ejemplo, ¿esa nariz la tuviste siempre o después cuando Esta nariz me la quebró Simón. ¿Te la quebró Simón? En los entrenamientos. ¿Ah, sí? Sí, sin que yo me enterara, ¿no? Porque yo hacía guante con él. Hacíamos guantes juntos y cada pasada, ese tipo guantazo, como se le llama a nivel boxístico, o cachetazo, venía sobre mi nariz y de a poco la fue desacomodando, digamos, y después él me dijo, yo no me daba cuenta, ¿no? No me daba cuenta. ¿Y no te dolía, no? No, nunca me dolió. Nunca. Jodeme. Nunca me dolió, nunca. ¿Viste cuando vos ves a una persona
que se quiebra la nariz, automáticamente tiene las dos partes de los ojos morados, Sí. a los 2 o 3 días. Nunca me pasó eso. Él me fue rompiendo la nariz paulatinamente, tranquilamente, para que eso no me aconteciera de un solo golpe arriba de un ring. Que ahí iba a ser doloroso, que ahí iba a ser quizá un derramamiento de sangre, podrían pararme alguna pelea o algo. Entonces todo ese trabajo lo hizo él en silencio. Mirá Después me vos. lo dijo. Mirá, y era cachetada. Cachetadita, ¿Te querés cachetadita. quebrar la nariz? Llamalo al Simón, que Ya. cachetada, te la va a ir Te acomodando. vaya acomodando la nariz. Mirá vos. Exacto. Y vos nunca te habías dado cuenta. No, nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta. Hasta que yo un día le pregunté, digo, che, ¿qué pasa si me voy a encontrar con algunos? Le digo, que también me va a pegar la nariz, eso me va a cortar un ojo, me va a romper la nariz. No, no te preocupes porque ya está rota. Ah, mirá. No te preocupes porque ya está rota, me dice. Así que quédate tranquilo. Quédate tranquilo, Sí, que ahí de no vas a última, andar. si te pegan, te pueden cortar de forma exterior, arriba del tabique, demás, cortar, pero hacer un derramamiento de sangre, una hemorragia nasal, No lo va a- no lo no van va a a hacer tener. porque ya está. Bien, entrenaste, primer pelea, ganaste por puntos, ya, digamos, te sacaste el peso del debut. ¿Y después? Y después me gustó, después seguí, y yo quería alcanzar las 45 peleas que el reglamento de la Federación de Box te exigía en ese momento para poder tramitar la licencia de boxeador profesional. ¿Y Entonces fui en búsqueda de eso, quería boxear, quería subir. cuántos años tenías? Y tenía 17 años, 18 años en ese momento. Ujú. Poquito ¿Y menos, cuánto quizá. te llevó a hacer las peleas? ¿Cuántas Y- peleas hiciste? Imagínate, yo empecé en el 87 y debuté en el 90, y me llevó 5 años hacer eso, porque tampoco había tanta actividad boxística a nivel amateur. O sea, el amateur boxeaba si el profesional subía, digamos, si había una cartelera estelar, Claro. si era una cartelera estelar. Por lo pronto, en ese momento tampoco se hacían festivales de boxeo pura y exclusivamente a nivel amateur, o eran profesionales o nada. Después nosotros éramos el complemento. Claro, tenía que hacerse un profesional para que subieran a Exacto, otro. exacto. Mientras más boxeaba, el más presentaciones tenía el boxeador profesional, nosotros más chance teníamos de subir al ring acompañando a esa persona, ¿no? Y ya te entrenaba ahí el Simón. No, yo seguía entrenando ¿Con Berra? con Berra hasta que Simón se retiró en el 92, creo que se retiró Simón, si mal no recuerdo. Entonces ahí ya hicimos los trámites y pudimos conseguir la licencia de boxeador profesional. Y ahí empezás a pelear de forma Y ahí profesional. empiezo a... ¿Qué cambia entre el profesional y el amateur? Cambia el estilo, cambian los minutos de round, porque vos en amateur estabas peleando round de 2 minutos de boxeo por uno de descanso, y eran 3, 4 en ese momento. Hoy ha cambiado. Eran 3 o 4 rounds, a lo sumo podías hacer una pelea extensa de 5 rounds, pero eran 3 o 5, no más de eso. Y había otra diferencia, vos en amateur peleabas con un cabezal, que parece que no, pero es incómodo. ¿Es incómodo el cabezal Es ese? incómodo. Bueno, en ese momento, hoy no sé, no sabría decirte en qué condiciones están los cabezales hoy, digamos que ha cambiado. ¿Y pero el era- cabezal qué te hace? Que no, y el que cabezal golpe en no sea- teoría amortiguaba un poco más el golpe, pero en definitiva si había que noquear, te noqueaban igual. O podías noquear de la misma manera. El material que se usaba en la fabricación de tanto de los guantes como de los cabezales era cerda, cuero y cerda. La cerda es el pelo del caballo. Sí. ¿eh?
Con eso se rellenaban, por supuesto, se cosían y toda la historia, pero con eso se rellenaban. Entonces vos, al transcurrir con la misma transpiración tuya, con la misma agua que te tira el entrenador y demás para que te refresque, si vos tenías 500 gramos de peso en tu cabeza, ahora tenías 5 kilos, o tenías 1 kilo de peso en cada mano por un guante. Claro. Porque se ponían muy pesados. Hoy los guantes son de goma espuma, son más pegaditos a la mano, más allá de que digan de las onzas y que 8 onzas, 7 onzas, lo que fuera, pero el guante es más liviano. Había que sostener un guante en ese momento. Por eso se entrenaba de la manera que se entrenaba. Y el guante, al ser más pesado, también el golpe era más fuerte, ¿o no? Sí, pero tenías que tener fuerza para levantarlo. Primero lo tenías que levantar y después tenías que golpear. Sí, era más duro el guante, era más duro. Pero por eso eran los entrenamientos. O sea, nosotros entrenábamos 2 horas, 2 horas y media a la mañana y después teníamos 3 horas de entrenamiento práctico a la tarde. Entonces uno decía, pero ¿por qué si yo peleo a 5 rounds estoy entrenando a 7 u 8? Era el peso. Era el peso, y a su vez te exigían a ir más tiempo para que tú estuvieras acostumbrado y estar. Si vos tenías que durar completo, que no tuvieras un problema físico, falta de aire, por ejemplo, falta de físico, tenías que llegar bien si querías ser alguien, si querías llegar a hacer algo en el boxeo. Nosotros hacíamos guanteo 8, 10 rounds por día. Y llega el momento de pasar de amateur. ¿Tuviste algún rival así que decís, oh, con este me costó, este me pegó? No me dejó ni pensar. Uno de ellos no me dejó ni pensar. Me acuerdo, en el campeonato argentino que se hizo acá en Mercedes. ¿Acá en Mercedes? Acá en Mercedes se hizo en el 90, creo que fue, que vinieron de todas las provincias. Fue organizado por la municipalidad en esa época, por supuesto fiscalizado y autorizado por la Federación Argentina de Box. Y bueno, veníamos bien, veníamos bárbaros. Me acuerdo que se llenaba el Palacio de los Deportes. Y me tocó con un entrerriano que nunca más supe de él. Un entrerriano. No me pregunté qué pasó porque ni la vi a la piña. ¿Qué subiste? Subí, hice el primer round, el segundo round, y ya no lo vi más ni al entrerriano, ni al público, no vi a nadie. Me noqueó. ¿Te pegó fuerte? Sí, me noqueó. Me noqueó mal me noqueó. Mal. ¿Esa fue la peor? Esa fue la peor, porque por lo menos si lo hubiera visto, ¿no? Ni siquiera viste que venía. Ni siquiera la vi que venía. Ni siquiera vi que la venía. Pero esa fue la pelea. Esa fue la pelea que tuviste que te marcó. Eso fue en amateur, ¿no? En amateur. En amateur. Eso fue en amateur. Y bueno, eso medio como que, no sé si me desilusionó un poco, ¿no? Porque justamente lo que hablábamos al principio venía con un arrastre de Simón, ¿no? Wow, imagínate, Simón lo que hizo, lo que estaba haciendo en ese momento y demás, y que aparecía yo de ese lugar y que podía ser mejor o peor, nadie estaba en la duda, y de pronto me pasó eso y es medio como que te desilusionaste, me frustró un poco, me desilusionó un poco, ¿no? ¿Y cómo hiciste para levantarte? Porque ahí... y ahí, bueno, es todo cabeza. ¿Seguís o te haces a un costado? ¿Tenés ganas? ¿Te gusta o lo haces por...? Se te plantean un montón de preguntas, ¿no? ¿Te gusta? ¿Es realmente lo que vos querías? ¿Te pusieron esto y aquello? Entonces, bueno, yo me planteé toda la situación y a mí me gustaba. Así que dejé todo eso de costado y seguí entrenando.
seguí entrenando, y donde fuimos completando de a poco la pelea que te decía que teníamos que hacer, y llegamos al profesionalismo. Cuando llegas al profesionalismo, tenés que debutar ahí también. Haces un debut donde en ese momento en las peleas eran, vos debutabas, un profesional ya debutaba a 6 rounds, ya te alargaban uno más, pero de 3 minutos cada uno. Bien. Después ibas a 8 y después ya pasabas a 10. combatir a 10. Hoy, por ejemplo, se combate a 10 por un título. Y están peleando a 6 o a 8. Y si es acá en la Argentina, si es un título, llámese nacional o internacional, es a 10 rounds. Y antes cualquier título era 12 rounds. Y yo empecé a 6 y empecé acelerado. Quería... Te querías comer el mundo. Querías ya pelear a 10 rounds, ¿no? Y bueno, por supuesto que para eso tenés el entrenador, y el entrenador es el que te va poniendo, rebajando los cambios, poniéndote un frenito, esperá, ya va a venir, y ahí es donde toma el papel Simón, ¿no? Y ahí es donde yo tomo el papel Simón. Y Simón, ¿cuán importante es en tu carrera? Todo, porque yo lo veía a él, cuando él entrenaba, lo veía cuando boxeaba y demás, y yo le entendía un montón de cosas arriba del ring, le entendía un montón de cosas en el entrenamiento, y yo creo que él sabía que yo con el solo hecho de mirarlo lo entendía, por eso es que hablaba poco. No le hacía falta hablar tanto. Entonces él me marcaba, una vez que fue mi entrenador, me marcaba algunos errores, algunas cosas que él quería que yo hiciera y demás, y ya con el solo hecho de mirarnos, y yo entendía lo que él quería. Por eso digo que fue todo. Quizás con otro entrenador me hubiera costado un poco más, o hubiera tenido que hablar, no lo sé. Sinceramente no lo sé, pero muy bien me llevaba. ¿Y cómo te fue en el profesionalismo? Fue una etapa del profesionalismo en la cual acá en Mercedes, después de haber dejado boxísticamente tanto Simón como Bailone y otros tantos más, para atrás, que venían con una camada impresionante, Rulo Rodríguez, bueno, y hay un montón de gente, Quirino Agüero, el negro Quevedo también, había un montón de boxeadores que eran realmente buenos. Entonces uno por ahí se pregunta, o los chicos de ahora preguntan, si realmente eran buenos, ¿por qué no llegaron? Hay una gran diferencia de esa época a la de hoy. En esa época, para llegar a estar dentro de los 10 mejores del ranking argentino, tenían que tener un recorrido mínimo de 70, 80 peleas como profesional, previo, para que de ahí te sacaran un porcentaje si entrabas dentro de los 10 o no. Y de ahí empezaban a buscar el campeón argentino, y de ahí pero también para pelear por un título argentino tenías que estar desde el primero al tercero. Al tercero, sí. Del primero al tercero. O sea, no cualquiera peleaba por un título. Sí. El campeón tenía la opción, una vez que salía campeón, el campeón tenía la opción de elegir uno o dos boxeadores, o sea, una o dos peleas, entre el cuarto y el 10º. Sí. Y después de ahí, una vez que cumplía eso, era el obligatorio con el primero, segundo, tercero, de acuerdo a quien estuviera en condiciones. Pero saltar del 10º, entré yo 10º,
a ir a pelear directamente por el título con el campeón No se era podía. imposible, no se podía. No se podía. Hoy todo eso ha cambiado. Ajá. Hoy todo eso ha cambiado. Hoy es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Entonces vos hoy, por ejemplo, sos boxeador profesional, tenés 5 peleas y podés pelear por un título argentino. ¿Esto cambió también la figura del boxeo? Yo creo que lo retrasó. Lo retrasó. Lo retrasó el boxeo. Digamos, aquellas peleas que uno veía antes, hoy es como... Viste que antes, ¿cómo le llamaban cuando había una pelea que decían, no, bueno, pero la armaron para que el campeón... Una arregladita. Una arregladita, sí. un paquete. Le trajeron un paquete al vago para que, bueno, surja para... Vos ya sabías. Ahora cuando... Porque a mí me gusta el boxeo y veo boxeo de este que se hace a nivel nacional y que Sí. se transmite por televisión. Y por ahí ves más paquetes que peleas reales. Lo que pasa es que no tenés figura porque todo se distorsionó. A ver, yo a mi entender, y esto me hago cargo yo de lo que digo, ¿no? Hoy el boxeo se ha transformado, o quizás siempre fue así, pero hoy está más visto. El boxeo se ha transformado muchas veces en un negocio, en un negocio económico para los promotores o para quien organiza, ¿no? Porque hoy vos tenés que tener, para ser bueno, digamos, un buen boxeador, no miran la condición que vos tenés para ser buen boxeador, sino que te ponen varias figuras, o vos sos la figura y te ponen varios, como se le dice en la jerga del boxeo, paquetitos, en la cual, en la larga, vos podés hoy tener 50 peleas y 49 ganadas por nocaut. Pero te pregunto, ¿a quién le ganaste? Claro. ¿Con quién te enfrentaste? ¿A quién te pusieron al frente? ¿A quién te pusieron al frente? Y está demostrado, porque todo boxeador argentino, o en su gran mayoría, que cruzó la frontera, no consiguió nada. Acá fuimos espectaculares. Me subo al ring y soy el dinamita. Crucé la frontera de la Argentina y quedé ahí. Y quedé ahí. Y vos mirarás, como veo yo, por ahí, miro las estadísticas, y fue Pedrito a pelear a México, y fue Juancito, que sí, viajan hoy para todos lados, viajan a Rusia, viajan a Alemania, a España, a Italia, y todo. Y todos pierden, primero, segundo, son por nocaut, por abandono, y cosas. Son muy poquitos los boxeadores argentinos que dicen, fíjate vos hasta el punto que hemos llegado, que dice, qué buena pelea que hizo el fulano. Perdió por punto, pero hizo una presentación extraordinaria. Pero nada más. Nada más. Ese es el triunfo que tenemos, haber hecho una buena pelea. No ganó, pero hizo una buena pelea. Hace muchos años que no tenemos campeones del mundo. Hace muchos años. Entonces, a consecuencia de esto, porque dejaron que en el deporte de los puños, dejaron que lo manejaran los boxeadores, y lo manejaron cualquier persona. Aquel que tuvo una moneda es promotor. Aquel que pudo interferir en un gimnasio se hizo cargo de ese gimnasio, y es el que lleva a los boxeadores, los guía o los comercia a nivel nacional o mundial. ¿Cuál fue tu mejor pelea? Mi mejor pelea extraordinaria, que yo la considero, fue la que realicé con Faustino García aquí en el Palacio de los Deportes, por el título argentino. Esa fue Esa fue una pelea espectacular, espectacular. Fue una pelea en la cual yo me entrené muchísimo, muchísimo. Fíjate, yo hacía guante con Antonio Pérez, en Nocaut Pérez. Nocaut Pérez. En ese momento el Antonio pesaba 79 kilos, creo que era, más o menos la categoría de él. 79 kilos. Yo tenía 60. Eran 19 kilos, 18, 19 kilos más que yo, y nos pegábamos.
y nos pegábamos. Hacía guante con Simón, y uno me puede decir, sí, pero Simón ya estaba retirado, lo que quiera que estaba retirado. Pero la experiencia pegar, que tenía, sabía dónde pegarme, sabía dónde me podía hacer, a ver, no daño, pero sí me podía marcar una diferencia, es decir, cuidadito acá. Digo, eso fue extraordinario. Estaba el Dardo Ochoa, un profesor de gimnasia, que él me hacía la preparación física, fue extraordinario. En ese momento él trabajaba en el Palacio de los Deportes. Fue un preparador físico que tuve terrible, extraordinario. ¿Qué te dio el boxeo? Si vamos a lo económico, nada. Si vamos a la parte satisfactoria mía, me dio lo que yo quería, me dio lo que yo buscaba, que era poder conocer gente, poder haber sido conocido, gracias a Dios, y bien conocido. Bien. El recuerdo de tu viejo, ¿qué hubiese dicho tu viejo cuando subiste ahí al ring? Papá no hablaba. No hubiese dicho nada, no hubiese dicho pero nada. Te hubiese mirado. Y con la mirada, miraba, ¿qué te hubiera dicho? Gracias, campeón. ¿Tu vieja? Mamá, un amor. Mamá, un amor. Unas cosas que yo entendí después de grande, ¿no? De grande. Pero mamá hizo muchísimo, pero muchísimo sacrificio por cada uno de nosotros. Muchísimo. Muchísimo. Me dejó una enseñanza enorme. El amor que mamá nos tenía cada uno fue impresionante, que uno no lo ve en su tiempo, no lo ve en su momento, no mide eso, porque somos niños, porque no sé, porque las cosas de la vida se van dando así, pero no sabes yo hablo de mi madre, pero supongo que todas las madres y todos los padres son exactamente iguales. Te ven llorar y te levantan, te secan las lágrimas, te ven caerte y te curan las heridas, te ven que tenés hambre y dejan de comer para darte a vos. Todo eso, lo bueno, lo importante de todo esto es que hoy, en tiempos de hoy, podamos honrar a nuestros padres y a nuestras madres con un beso, con un abrazo, con un cariño, porque lo que hacen nuestros padres por nosotros es, creo que no hay plata en el mundo que lo pueda comprar. ¿Tus hijos? Gracias a Dios, bien. Enzo, que es el mayor, está conmigo, vive conmigo, yo soy divorciado hace muchos años. Y tiene 30 años, está él conmigo, me sigue. Iván, 26 años, lamentablemente, pero estoy orgulloso de él, digamos, orgulloso, y que quiero lo mejor para cada uno de mis hijos. Se tuvo que ir del país por la situación económica. Son chicos jóvenes, quieren progresar, son chicos que han estudiado y quieren estar bien. Está bien. Quieren estar bien. ¿Cómo te gustaría que te recuerden ellos siempre? Como el papá que los acompañó. Como el papá que la peleó a toda, le haya salido o no le haya salido, pero como el papá que siempre los llevó y los empujó a que sean hombres de bien. Yo decirte gracias, ha sido un gusto, me gusta verte emocionado, eso habla también de que los boxeadores son duros arriba del ring, pero tienen un corazón más grande que muchos de los que nunca subieron a él. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Déjame enviarle un saludo a la familia de Eugenio Lázari, que fue un entrenador de la época,
a su señora esposa, a sus hijos, desearles mis condolencias y que estoy con ellos por el fallecimiento de Eugenio Lázari, que hace un par de días que partió. Un abrazo grande y que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Nosotros, como siempre, de 17 a 19 en Hoy por Hoy.